Buenos días. ¿Cómo están? Bienvenidos a la iglesia. Si hoy es tu primera vez con nosotros, quiero decirte que nos alegra mucho, sinceramente, que estés aquí. Nuestro deseo es que desde el primer momento que entres por este lugar comience a sentirse como en tu casa, y quizás estás aquí y estás dando tus primeros pasos en la fe, o quizás llevas años caminando con el Señor. Sea cual sea tu historia, este es un buen lugar para dar tu primer paso o tu próximo paso en nuestro caminar con nuestro Señor Jesucristo, y eso realmente nos llena de mucho gozo. Y si aún no tenemos el gusto de conocernos, mi nombre es Jorge Cota y soy parte del equipo de Watermark en español, y en unos momentos vamos a abrir la palabra de Dios y vamos a escuchar la voz de Él hablándonos a través de su palabra. Pero antes quiero invitarte a que cierres tus ojos, inclines tu rostro y vamos a hacer una oración. Y primero te pido que ores por ti mismo y que le pidas a Dios que hable claramente a tu corazón esta mañana. Y después ora también por quienes están a tu alrededor. Pide que Dios hable con poder a sus vidas. Y finalmente te pido que ores por mí para que Dios hable claramente a través de mí. Y Padre, te pedimos que ilumines nuestras mentes y nuestros corazones con tu verdad. Nuestro mayor anhelo en este día, Señor, es ver a Jesús con claridad. Así que al abrir tu palabra te pedimos que hables y que podamos escuchar tu voz. Ruego, mi Dios, que tu Espíritu tome tu palabra y que la acomode con tal precisión en lo profundo de nuestro ser, que sea imposible salir de este lugar sin haber sido transformados por ti. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, cuando entró recibió un bosquejito. Si lo tiene, sáquelo, ahí están los versículos que estaremos viendo esta mañana, al igual que un espacio para que anote los puntos importantes. Pero sabe, algunas personas viven la vida cristiana como si fuera una estadía prolongada en un crucero. De hecho, Mario Salcedo, también conocido como Super Mario, ¿tenemos la foto de Mario? ¿No sale? Bueno, Mario Salcedo ha pasado más de 25 años viviendo a bordo de cruceros. ¿Por qué? Porque le encanta la comodidad, le encanta que lo atiendan, le encanta el servicio, le encanta la hospitalidad y le encanta la previsibilidad. Y este estilo de vida es un estilo de vida centrado en el disfrute personal. Y sabe, tristemente muchos viven su fe de la misma manera. Para ellos la vida cristiana gira en torno a lo que les gusta, a lo que ellos desean, a lo que les resulta más cómodo. Y llegan a la iglesia con una actitud de ¿qué hay para mí? Tocaron mis canciones favoritas, el sermón estuvo bueno, el sermón siempre va a estar bueno. El sermón me inspiró, me motivó. Ahora déjame le aclaro que yo no soy conferencista, yo no soy coach de vida, yo no soy motivador. Esto no es una charla de TED Talk. Así que si usted vino buscando eso, lo voy a decepcionar. Yo no estoy aquí para ofrecerle fórmulas fáciles ni para levantarle el ánimo con palabras vacías. Estoy aquí para recordarnos que el evangelio no siempre motiva. A veces el evangelio nos incomoda, no siempre inspira, a veces nos confronta. Y es precisamente ahí, en esa incomodidad, donde Dios comienza a trabajar en cada uno de nosotros. Y después las personas se preguntan, ¿vale la pena ofrendar? ¿Vale la pena aportar algo económicamente? Como quien deja una propina si el servicio fue bueno. Y el dar entonces se convierte en una recompensa emocional y no en un acto de adoración. Y todo entonces se transforma en una experiencia a la carta, como si la iglesia fuera un restaurante y no una familia espiritual. Ahora, lo trágico de esta mentalidad es que convierte a la iglesia en un centro de entretenimiento religioso y por consiguiente al creyente en un consumidor pasivo. Y después está otro grupo de personas. Están los que viven la vida cristiana como si fuera una lancha rápida. Y estos no buscan comodidad. Estas personas buscan velocidad.
Y tienen metas y tienen tareas por cumplir y tienen responsabilidades y corren a toda prisa. Y llenan su tanque espiritual el domingo por la mañana en la iglesia o en su grupo comunitario, reciben algo de palabra, un poco de ánimo y luego aceleran a toda velocidad. Y hay personas así. Pero sabe, pronto, como cualquier lancha, tarde o temprano se queda sin combustible. Se desgastan, se agotan, se frustran. De manera que vivimos en una cultura, y específicamente en esta ciudad de Dallas, Texas, que glorifica siempre estar constantemente ocupados. En nuestra sociedad, estar constantemente ocupados es visto como una señal de éxito, como una señal de importancia, como una señal de que estamos realmente siendo productivos. Y hemos convertido el estar siempre ocupados en una insignia de honor, como si en la prisa se definiera nuestro valor personal. Y nos encanta entonces contarle a los demás lo mucho más ocupados que estamos en comparación a ellos. Como si compitiéramos para ver quién tiene el calendario o la agenda más llena. Entonces nos sentimos importantes al explicar cómo nosotros tenemos compromisos todos los días de la semana. Y hasta nos gusta que la gente note a qué hora mandamos el texto o el correo electrónico para demostrar que no hay tiempo que perder. Y entonces en esta cultura de estar siempre en movimiento, constantemente ocupados, en este ajetreo, ha permeado nuestra vida espiritual. Y pensamos que mientras más ocupados estemos haciendo cosas inclusive para Dios, más fieles somos. Así que trabajamos largas horas, a veces hasta 60, 70, 80 horas, con la intención de darlo todo, y a veces darlo todo por Él. Así que tenemos actividades casi todas las noches entre grupos, ministerios, voluntariados, en la iglesia y en nuestra comunidad. Y lo hacemos con pasión y lo hacemos con dedicación, convencidos de que eso es lo que Dios espera de nosotros. Pero aquí está la verdad que a menudo ignoramos. Escuche bien. En nuestra prisa por hacer mucho para Jesús, podemos terminar sin tiempo para estar con Jesús. Y nuestra agenda está tan llena de tareas, de responsabilidades y actividades, que la relación personal con Él queda relegada a un segundo plano. Nos olvidamos que la esencia de la vida cristiana no es solo hacer cosas por Dios, sino estar constantemente en comunión con Él, escucharlo, aprender de Él y permitir que Él nos transforme desde adentro. ¿Te has sentido alguna vez exhausto? Aunque estás haciendo lo correcto para la iglesia o para el ministerio en el que sirves, ¿has notado que la pasión se convierte en rutina y la relación con Dios en una lista de pendientes por terminar? Y sabes, esto sucede porque estar ocupado no es sinónimo de fidelidad. La fidelidad se mide en nuestra disposición a estar disponibles para Dios, a buscarnos en Él y a depender de su fuerza, no solo en lo que hacemos, sino en quienes somos. Lucas 10, 38 al 42, mira lo que dice. Prosiguiendo ellos su camino, él entró en una aldea y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual se sentó a los pies del Señor y escuchaba su palabra. Pero Marta estaba preocupada con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado servir sola? Dile pues que me ayude. Pero respondiendo el Señor le dijo: Marta, Marta, te afanas y te preocupas por muchas cosas, pero una sola cosa es necesaria, pues María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Ahora bien, en esta historia, Jesús está viajando de Galilea a Jerusalén, en el periodo que abarca los capítulos 9 al 19, y en este viaje también tiene la intención de mostrarnos a nosotros cómo debe ser el caminar por la vida con Él, cómo es ser realmente un discípulo de Jesús. Ahora bien, que María se sentara a los pies de Jesús representa asumir una posición del discípulo. Como puede ver, los discípulos solían sentarse a los pies de los rabinos para aprender directamente de ellos. Y esta historia nos presenta entonces una realidad fundamental y esencial para cualquiera que desee ser un discípulo verdadero, fiel y comprometido de Jesucristo.
La historia entonces involucra a Marta y a María, quienes son hermanas de Lázaro. Quizás usted recuerda la historia de Lázaro, un hombre que Jesús resucitó entre los muertos, tal como lo relata el capítulo 11 del Evangelio de Juan. Y ese capítulo nos revela también una información muy importante acerca de Marta y María. Juan 11:5 dice: Jesús amaba a Marta y a su hermana y a Lázaro. De manera que Jesús tenía una relación cercana y muy profunda con Marta y María. Él las amaba sinceramente y ellas lo amaban a él con la misma intensidad. Pero una verdad importante es que incluso quienes tenemos una relación íntima y comprometida con Jesús, podemos necesitar de vez en cuando un pequeño ajuste de dirección. La realidad, mis hermanos, es que ninguno de nosotros somos perfectos. Y yo mismo sé que a menudo necesito este recordatorio y esta corrección para seguir creciendo en mi caminar con el Señor. De manera que la historia comienza con Marta recibiendo a Jesús en su casa. Y esto puede parecer un detalle pequeño, pero en realidad es muy, muy significativo. ¿Por qué? Porque justo antes de este relato, Lucas nos presenta la parábola del buen samaritano. Usted ha escuchado esta historia, una enseñanza profunda sobre el servicio. Y esta parábola contrasta claramente la acción con la inacción. Mientras algunos pasaron de largo, el buen samaritano se detuvo, mostró compasión y sirvió activamente a quien necesitaba ayuda. Ahora bien, en esta historia, Marta adopta el papel del buen anfitrión. Ella le da la bienvenida a Jesús con la intención de servirle, con la intención de mostrarle cuidado y dedicación. Y desde este gesto inicial podemos ver que Marta comparte el mismo espíritu activo de discipulado que el buen samaritano. Está dispuesta a actuar, está dispuesta a involucrarse, está dispuesta a servir, a poner en práctica su fe a través del servicio. Sin embargo, esta historia también nos invita a reflexionar sobre el equilibrio necesario en nuestra vida espiritual. Porque aunque el servir es fundamental para Jesús, y Él mismo nos llama a hacerlo con amor y nos llama a hacerlo con compromiso, no es el único aspecto del discipulado. Jesús quiere que entendamos que hay momentos en que debemos dejar de lado la actividad constante para simple y sencillamente estar con Él, para escucharlo y para aprender. Anote el primer punto importante. Servir es valioso para Jesús. Servir es valioso para Jesús. Jesús no menosprecia el servicio. De hecho, a lo largo de los evangelios vemos como Él mismo vino no para ser servido, sino para servir. El servicio fiel y sacrificado es parte esencial de la vida cristiana. Pero es importante recordar que el servicio nunca debe reemplazar nuestra comunión con el Señor. Para Jesús el servicio no es una opción secundaria, es un aspecto vital de la vida cristiana. Sin embargo, el servicio auténtico nace de una relación genuina con Él. No nace de una simple ocupación o de un deseo por impresionar a otras personas. De manera que esta historia nos desafía a no perder de vista la fuente de nuestro servicio. Ahora, permítame hacerle una pregunta. ¿Está usted sirviendo por obligación? ¿Está sirviendo por presión social o porque realmente hemos encontrado a Jesús en el motivo de nuestro servicio? Nos detenemos realmente a escuchar su voz y a nutrir nuestra relación con Él, o simplemente nos dejamos absorber por la actividad sin pausa. La parábola del buen samaritano nos recuerda una verdad profunda y es la siguiente: los verdaderos discípulos de Jesús son aquellas personas que, movidas por la compasión, se levantan y actúan y se activan. Como puede ver, la inacción no es una opción para el pueblo de Dios. Ser cristiano implica más que palabras, implica más que sentimientos. Es vivir una fe activa que responde a las necesidades del prójimo con amor, con servicio y con compasión. Y sabe, en este momento hay decenas de voluntarios sirviendo. Quizás usted no los ve. No solamente en el departamento de niños. Estas personas no solamente están cuidando a sus hijos,
los están discipulando, guiándolos en su caminar con Jesús. Y ellos representan un ejemplo vivo de cómo la compasión impulsa la acción y genera transformación. De manera que, ¿dónde está esa compasión que Jesús ha puesto en tu corazón hacia las necesidades espirituales y físicas de otros? ¿Está esa compasión llevándote a actuar? ¿Está esa compasión llevándote a involucrarte y sirviendo en su nombre? Escucha bien. No te conformes con una fe pasiva, cómoda y sin impacto. No te conformes con ser un consumidor. Jesús nos llama a más. Jesús nos llama a ser contribuidores. Nos llama a ser discípulos activos, comprometidos, que no solamente reciben, sino que también damos. Que no solo amamos en palabras, sino que también amamos con nuestros hechos. El segundo punto importante, anótalo, es que servir también puede distraerte de Jesús. Servir también puede distraerte de Jesús. Ahora bien, en esta historia hay dos hermanas. Una está sentada y la otra está sirviendo. Y a primera vista, ¿cuál le parecería más piadosa? ¿La que está sentada o la que está sirviendo? Quizás pienses que es la que está sirviendo. Y sabes, en nuestra cultura cristiana solemos valorar mucho la acción, el trabajo, la entrega, el servicio. Y los vemos como signos de devoción y compromiso. Sin embargo, esta historia nos muestra que la realidad puede ser más profunda y compleja. Versículo 39, mira lo que dice. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual se sentó a los pies del Señor y escuchaba su palabra. Pero Marta estaba preocupada con muchos quehaceres. Marta está sirviendo. Y es importante recordar que servir es algo muy valioso para Jesús. Pero el texto nos dice que Marta estaba preocupada con muchos quehaceres. La palabra traducida como preocupada significa estar distraído, estar sobrecargada por una preocupación u ocupación. Y esto nos muestra que el problema de Marta no era el servicio en sí, sino que su servicio la estaba apartando de lo más importante que era estar con Jesús. Estaba tan preocupada y tan ocupada de muchos quehaceres que se estaba alejando de la fuente de su vida espiritual y de su verdadera comunión con el Señor. Como puede ver, Marta estaba tan enfocada en sus tareas que comenzó a frustrarse, incluso con su hermana y con Jesús. Y esto nos muestra cómo el buen servicio puede convertirse en una fuente de distracción espiritual si no está centrado en Cristo. Cuando nuestras prioridades se desordenan, podemos terminar haciendo mucho para Jesús sin pasar tiempo con Él. Y eso a la larga seca el alma y agota el corazón. Como puede ver, Marta está haciendo del servicio un sustituto para la intimidad con el Señor. Y esto es algo que muchos de nosotros podemos experimentar en algún momento. Versículo 40, mire lo que dice. Pero Marta estaba preocupada con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado servir sola? Dile pues que me ayude. ¿Se da cuenta lo que está ocurriendo aquí? Marta está convencida de que su manera de honrar a Jesús a través del servicio, el trabajo y la atención de los detalles es más valiosa que lo que está haciendo María, simplemente sentarse a los pies del Maestro y escucharlo. Desde su perspectiva, ella está haciendo lo correcto, lo que se espera, lo más útil. Está tan segura que incluso interrumpe a Jesús para corregir a su hermana. Ella no solo cree que tiene la razón, sino que espera que Jesús confirme su opinión. Es como si dijera: ¿no te molesta que yo esté haciendo todo sola? ¿No ves que María debería estar ayudándome? Marta se siente con autoridad para hablar y se sorprende de que Jesús no haya intervenido antes. Pero aquí está el giro desconcertante. Jesús no respalda a Marta. En cambio, le responde con ternura, pero con mucha claridad, y le dice: Marta, Marta, estás preocupada y afanada por muchos quehaceres, pero solo una cosa es necesaria. María ha escogido la mejor parte y no le será quitada. Y aquí hay una observación poderosa. Una hermana está siendo instruida por Jesús, mientras la otra está tratando de instruir a Jesús.
Ahora, fíjese este contraste. María está en una postura de humildad, de receptividad y de aprendizaje. Marta, aunque ama a Jesús y está sirviendo con buenas intenciones, ha perdido el enfoque, ha perdido de vista lo esencial y sin darse cuenta ha asumido una posición de corrección hacia el propio maestro. Y este momento nos revela una realidad incómoda, pero necesaria. Y escuche bien. Hay momentos en los que como Marta creemos que sabemos mejor que Jesús y qué es lo que Él debe hacer. Creemos que nuestras prioridades, nuestra manera de servir, que nuestro calendario, nuestra agenda son las correctas. Y cuando otras personas no las siguen, nos frustramos, las juzgamos y hasta queremos que Dios tome nuestro lado. Pero mis hermanos, Jesús no necesita ser instruido. Él ya sabe lo que es más importante. Él conoce nuestros corazones y ve más allá de nuestras acciones externas. Lo que busca es un corazón dispuesto a estar con Él antes de hacer algo por Él. Y esta escena nos enseña que no basta con servir a Jesús, sino que es vital aprender de Él, estar con Él, recibir de Él. Ahora bien, Marta no estaba haciendo algo malo, pero estaba haciendo lo correcto en el momento equivocado, con el enfoque equivocado. Su servicio había desplazado su intimidad con el Maestro. Y esta es la gran pregunta para nosotros. ¿Estamos siendo instruidos por Jesús o estamos tratando de decirle a Jesús cómo debe obrar? ¿Estamos más enfocados en el servicio que en la comunión? ¿Valoramos más nuestras actividades que su presencia? Y mis hermanos, escuche bien. Si estás tan ocupado sirviendo a Jesús que no tienes tiempo para sentarte con Él, entonces has perdido de vista el corazón de Jesús. Ahora bien, a primera vista, servir suena como lo más espiritual que podemos hacer, ¿sí o no? Y ciertamente el servicio tiene un lugar muy importante en la vida cristiana. Pero hay un peligro sutil cuando nuestro servicio reemplaza la relación con Dios. El problema no es el servicio en sí, sino cuando el servicio se convierte en una excusa para no detenernos, para no escuchar, para no estar con Jesús. Cuando nuestras manos están tan ocupadas haciendo cosas para Jesús que nuestros corazones ya no están caminando con Jesús, el problema es que estamos operando desde una preposición equivocada. Estamos funcionando con el para, estoy haciendo esto para Dios o para Jesús, como si Él necesitara de nuestra ayuda. Pero el llamado del discipulado no es simplemente trabajar para Él, sino vivir con Él, permanecer en Él y permitir que obre a través de nosotros. Juan 15:5 dice: separados de mí, nada pueden hacer. Versículo 41. Pero respondiendo el Señor le dijo: Marta, Marta, te afanas y te preocupas por muchas cosas. La palabra pero, en la respuesta de Jesús a Marta, no es simplemente un conector gramatical. Es una pausa divina, una señal de que algo necesita ser confrontado, un contraste entre lo que Marta creía que era importante y lo que Jesús realmente considera esencial. Te dice: Marta, Marta, te afanas y te preocupas por muchas cosas. Marta, recuerde que está sirviendo, está activa, está moviéndose de un lado a otro, tratando de preparar todo para honrar al Maestro. Pero su corazón no está en paz, su corazón está inquieto. Y lo que debería ser una expresión de amor se ha convertido en una fuente de ansiedad y frustración. Y no es eso exactamente lo que nos pasa a nosotros hoy. Hay momentos en los que tu servicio a Jesús no produce gozo, sino frustración. En los que en lugar de sentirte lleno, te sientes vacío. En los que en lugar de acercarte a Jesús, terminas más lejos de Él. Y cuando esto ocurre, es señal de que algo se ha desalineado. Es el servicio, que es algo bueno, se ha deformado, se ha convertido en una carga,
en una exigencia, en una identidad. Y ha dejado de ser una respuesta de amor nacida de la comunión con Dios. Ahora, ¿por qué nos pasa esto? Porque estamos haciendo cosas para Dios, pero no con Dios. Y cuando tú y yo hacemos cosas para Dios, sin sentarnos primero con Él, corremos el riesgo de convertirnos en el centro de la historia. ¿Por qué? Porque el enfoque entonces ya no es Cristo. Ahora son tus logros, ahora es tu cansancio, ahora es tu entrega. Y entonces sutilmente comienzas a creer mentiras como estas. Si yo no lo hago, nadie más lo va a hacer. Dios me necesita a mí. Mi valor está en lo que yo produzco. Yo merezco reconocimiento. Y cuando vives así, el resultado es fatiga espiritual. Y empiezas a compararte con otros. Y nace de ti entonces una amargura, la necesidad de ser aprobado. E incluso se disfraza de orgullo espiritual tu servicio. Y el contexto de este pasaje lo resalta aún más. Antes de esta historia, Jesús cuenta la parábola del buen samaritano. Y esta es una enseñanza poderosa sobre el amor activo y sacrificial. Pero después enseña a sus discípulos a orar, a depender de Dios, a buscar su voluntad y provisión. Ahora, ¿por qué esto es importante? Porque si solo sirves como el buen samaritano, pero no oras como Jesús nos enseñó que hiciéramos, pronto te vas a cansar. Y si solo oras, pero nunca te sientas a escuchar, tu oración entonces se convierte en una lista de peticiones y no en una conversación transformadora con Dios. Y ambos extremos son muy peligrosos. Si sirves sin sentarte, tendrás una visión inflada de ti mismo. Y empiezas a pensar que eres más necesario de lo que realmente eres. Entonces te defines por tu servicio, te defines por tu actividad. Y cuando los demás no reconocen tu esfuerzo, te ofendes y quieres que te aplaudan. Y cuando no recibes aplausos, te cansas, te frustras y comienzas a ver a las personas como un obstáculo. Pero si solo pides y nunca te detienes a escuchar, tendrás entonces una visión distorsionada de quién es Dios. Y entonces Dios se convierte en un cajero automático, se convierte en un proveedor celestial. Es un medio entonces solamente para obtener tus fines. No buscas su corazón, buscas sus manos, buscas los que Él te puede dar. Te acercas a Él solamente para pedir, no para estar con Él. Y entonces terminas creyendo que tus palabras son más importantes que las de Dios. El tercer punto, escríbelo. Sentarse a los pies de Jesús debe ser una prioridad innegociable. Sentarse a los pies de Jesús debe ser una prioridad innegociable. Versículo 42. Pero una sola cosa es necesaria, pues María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Esta expresión, buena parte, es una referencia figurada que alude a la porción correcta o a la comida verdadera. Y en el contexto cultural, elegir la buena parte significaba elegir lo que realmente alimentaba y nutría el alma y lo que daba vida, más allá de las preocupaciones o las tareas prácticas. Marta estaba enfocada en preparar y servir la comida para Jesús, creyendo que esa era la forma más importante de honrarlo y de mostrarle su amor. Sin embargo, María había comprendido algo fundamental, que el verdadero alimento y la verdadera satisfacción vienen de sentarse a los pies de Jesús, de escucharlo y aprender de Él. María estaba disfrutando de la presencia de Jesús, recibiendo su enseñanza y permitiendo que su corazón fuera nutrido por Él. Versículo 39, mire lo que dice. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual se sentó a los pies del Señor y escuchaba su palabra. Dice que se sentó junto a o se colocó a un lado de. Y este no es un detalle menor, sino que revela una decisión activa y consciente de María. Ella tomó la iniciativa de acercarse a Jesús, lo que nos indica que no era una persona pasiva ni perezosa, sino que era una mujer de acción, pero de una acción distinta.
La acción de elegir estar presente, de detenerse, de poner su atención completa en Jesús. Su acción fue sentarse intencionalmente a los pies de Jesús para escuchar su enseñanza, asumiendo así la posición y la postura de una discípula verdadera. Y este acto no solo implica estar físicamente presente, sino una entrega de mente, de corazón, de voluntad, dispuesta a aprender, a recibir y transformar su vida. Y esta historia existe para aclararnos una verdad fundamental e innegociable para cualquiera de nosotros que quiera seguir a Jesús. Y esta es que la prioridad absoluta debe ser el tiempo de intimidad con Dios, donde Él habla y nosotros escuchamos con atención. Jesús tenía la atención completa y sin distracciones de María. ¿Te has preguntado si en tu día hay momentos en que Jesús recibe tu atención completa? Momentos en los que por fin somos quienes guardamos silencio para permitir que Dios nos hable. ¿Sabes? Muchas veces estamos tan ocupados que creemos que servir a Jesús es hacerlo a toda prisa, sin detenernos a escuchar su voz. Déjame te pregunto, ¿cómo abordas a Dios? Llegas a Él y comienzas simplemente a enumerar toda tu lista de peticiones y necesidades sin antes detenerte a escuchar. La verdadera comunión con Dios no es un monólogo, es un diálogo. Entonces, ¿cómo escuchamos a Dios? Bueno, primero, lo escuchamos mientras leemos su palabra. La lectura de la Biblia no se debería convertir en una tarea mecánica, en un check que marcamos en nuestra lista, sino en un momento genuino de conexión con Dios. Y no te limites simplemente a leer o por entender la palabra de Dios, sino que también escucha activamente. Pregúntale a Dios qué quiere decirte hoy a través de ese pasaje. ¿Qué es lo que Él está haciendo y qué es lo que quiere hacer en tu vida, con tus hijos, en tu matrimonio? ¿Qué mensaje tiene para ti? También escucha a través de la memorización de la palabra. ¿Por qué? Porque al interiorizar las promesas de Dios, al interiorizar sus enseñanzas, dejamos que la verdad de Dios transforme nuestros pensamientos y por consiguiente nuestras acciones. Y finalmente escucha la voz de su Espíritu. Aprende a sentarte en silencio y simple y sencillamente escuchar. Ahora bien, es importante hacer una distinción entre la oración en movimiento y la oración en secreto. La oración en movimiento la encontramos en 1 Tesalonicenses 5, 16 al 18. Mira lo que dice. Estén siempre gozosos, oren sin cesar, den gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. Esta forma de oración es como tener una conversación constante con Dios a lo largo del día, incluso mientras realizamos nuestras actividades cotidianas. Es un tipo de comunicación con Dios que es fluida, donde estamos en sintonías con Él mientras caminamos, mientras trabajamos o incluso en momentos de pausa breve. Podemos entonces orar sin cesar porque no limita nuestra relación en un momento específico, sino que nos invita a mantenernos conectados con Él en todo momento a través del día. Por ejemplo, cuando te enfrentas a un problema inesperado, puedes rápidamente elevar una oración a Dios y pedirle que te dé sabiduría, que te dé fortaleza. O cuando algo en tu interior te llena de gratitud, puedes expresar ese agradecimiento ahí mismo al instante. Y esta oración en movimiento es muy valiosa porque nos permite entonces vivir en una relación dinámica con Dios, integrándolo en el ritmo cotidiano de nuestras vidas. Por otro lado, tenemos la oración en secreta que Jesús menciona en Mateo 6:6. Pero tú cuando ores, entra en tu habitación, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en secreto te recompensará. Este tipo de oración es un tiempo dedicado, intencional y profundamente personal. Es un momento en el que nos apartamos, sin distracciones externas, para entrar en la presencia de Dios
con toda nuestra atención. Es un espacio de intimidad donde dejamos a un lado las urgencias del día para simple y sencillamente sentarnos y escuchar su voz y abrir nuestro corazón sin prisa ni apuros y sin interrupciones. Y ambas formas de oración son esenciales para el crecimiento espiritual y una vida cristiana equilibrada. Y la diferencia fundamental entre ellas radica en el nivel de atención que le damos a Dios. La oración en movimiento es una atención dividida, porque ocurre en medio de la rutina diaria, mientras que la oración en secreto es una atención plena y sin distracciones. Y por último, anótalo, sentarse con Jesús produce un servicio que le agrada. Sentarse con Jesús produce un servicio que le agrada. Aquí vemos a María sentada entonces a los pies de Jesús. Pero preste atención a lo que descubrimos sobre ella más adelante en el Evangelio de Juan. En Juan capítulo 12, versículos del 1 al 3. Mira lo que dice. 6 días antes de la Pascua llegó a Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, a quien Jesús resucitó entre los muertos. Le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María, habiendo traído como medio litro de perfume de nardo puro, de mucho valor, ungió los pies de Jesús y los limpió con sus cabellos, y la casa se llenó con el olor del perfume. Y esta es la conexión. El tiempo que María había pasado a los pies de Jesús no fue improductivo ni pasivo, fue profundamente formativo. Y lo que comenzó con el simple acto de sentarse a escuchar y aprender, terminó desbordándose en un acto de entrega y adoración. Como puede ver, lo que sucede en privado cuando nos sentamos con Jesús, eventualmente se va a manifestar en lo público cuando servimos a Jesús. María no necesitó que nadie le dijera qué hacer. Nadie tuvo que forzarla a servir. Nadie tuvo que empujarla a actuar. Su servicio nació del amor, no del deber. Fue espontáneo, no estratégico. Fue generoso, no medido. Y sobre todo fue centrado en Jesús, no en la aprobación y el reconocimiento de los demás. Y mientras Marta se preocupaba por lo que debía hacerse, María se enfocó en quién estaba presente. Su atención no estaba en la mesa, sino en el maestro. Y el texto dice, la casa se llenó con el olor del perfume. Y eso es exactamente lo que ocurre cuando alguien que ha estado con Jesús decide vivir para Jesús. Su vida se convierte en un olor fragante que toca a todos los que están alrededor. La oración verdadera no se queda en lo íntimo, se derrama, se nota, se contagia. Ahora bien, no olvidemos algo fundamental, y esto es que María no es el modelo definitivo. El modelo es Jesús. María es un hermoso ejemplo, sí lo es, pero ella nos señala algo mayor, y esto es que la prioridad absoluta de Cristo en la vida del discípulo. María nos recuerda que no hay mayor honra que estar con Él, que escucharle y que respondamos con todo lo que somos. Lucas 5, 15 al 16, mira lo que dice. Sin embargo, su fama se extendía cada vez más y se juntaban a Él muchas multitudes para oírlo y para ser sanadas de sus enfermedades. Pero Él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Y sabe, Jesús estaba más ocupado que cualquiera de nosotros. Constantemente Jesús estaba rodeado de cualquier tipo de necesidad. Enfermos, oprimidos, desesperados, sedientos de verdad. Todo mundo acudía a Él. Su fama, dice en las Escrituras, que crecía, su agenda se llenaba, su influencia se extendía más allá de lo que cualquier líder humano hubiera podido manejar. Pero escuche bien. Jesús no dejó que la necesidad de la gente definiera su ritmo. Jesús no vivía reaccionando a la multitud, vivía respondiendo a la voluntad del Padre. Y la pregunta para nosotros es, ¿cuál es nuestro ritmo? ¿Cuál era el ritmo de Jesús? Jesús se retiraba para estar con el Padre.
y después salía a cumplir la obra del Padre. Primero se retiraba y después trabajaba. Y su trabajo lo hacía en el poder del Espíritu Santo. Y sabe, el orden importa. Estar con Dios antes de hacer algo para Dios. Y este es un principio espiritual poderoso. Jesús no solo nos da un ejemplo moral o ético, sino que nos da un modelo de vida. Él no operaba desde la necesidad de hacer más. Él operaba desde la paz de haber estado en la presencia del Padre. Como puede ver, el poder de su ministerio público fluía de su relación privada con Dios. Y la pregunta es, ¿estás intentando vivir la vida cristiana más intensamente que Jesús? Jesús, el Hijo de Dios encarnado, lleno del Espíritu, sin pecado, con una misión eterna, no vivió acelerado, ni deprisa, ni agobiado, ni estresado. ¿Y por qué nosotros pensamos que podemos hacerlo? Y es crucial entender esto. Escucha bien. Dios no es más glorificado en nosotros cuando estamos ocupados haciendo cosas para Jesús. Dios es más glorificado cuando nos parecemos más a Jesús. Y para parecernos a Jesús, necesitamos estar con Jesús. Y cuando realmente pasamos tiempo con Él, eso inevitablemente se desbordará en servicio a Él. Y esto es esencial. Jesús dijo en el versículo 42, una sola cosa es necesario. Ahora, ¿significa eso que sentarse con Jesús es obligatorio y servirle opcional? No. Significa que sentarse con Jesús es lo que le da sentido, dirección y poder a nuestro servicio. Servir sin sentarse es servir sin poder. Y sentarse sin servir es vivir centrado en ti mismo. Y termino con esto. La vida cristiana, mis hermanos, no es un crucero ni una lancha rápida. La vida cristiana es más bien como un velero. Y un velero no se mueve por sí mismo ni por la fuerza de un motor humano. Un velero se mueve por el viento. Pero para que eso suceda, el navegante debe hacer dos cosas. La primera es izar las velas y la segunda, discernir la dirección del viento. Y sentarse con Jesús es como izar las velas. Es una postura activa de entrega y disposición. Significa que nos detenemos, significa que reconocemos que no somos autosuficientes y significa elevar nuestra alma hacia el cielo esperando la dirección de Dios. En oración, en comunión, en adoración y silencio. Es la única manera de no depender de nuestras fuerzas. Pero también significa discernir el viento del Espíritu. Ahora bien, el viento en las Escrituras a menudo representa al Espíritu Santo. Y discernir su dirección significa estar atentos a lo que Él está haciendo, a su voluntad, a su ritmo. Y a veces es moverse con poder, otras veces es esperar, otras veces es hablar, a veces es callar. No basta con estar dispuestos, también debemos estar en sintonía sobre lo que Dios está haciendo. Y cuando navegamos con el viento de su Espíritu, nunca hacemos cosas simplemente para Jesús, como si Él estuviera distante y nosotros ejecutáramos tareas para ganarnos su favor. En cambio lo hacemos con Jesús, en comunión con Él. Y lo hacemos en Jesús, en su identidad, en su independencia. Y lo hacemos a través de Jesús, en el poder que solo y solo Él provee. Marcos 10:45. Porque el Hijo del Hombre tampoco vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y Padre, inclinamos nuestro rostro esta mañana. Y te damos gracias por tu palabra. Gracias porque penetra en lo profundo de nuestros corazones. Y Señor, te pido para que esta semana te disfrutemos más profundamente.
Que cada uno de nosotros aprenda a detenerse, a descansar en ti y a simplemente sentarnos en tu presencia. Enséñanos a escucharte cuando abrimos tu palabra, a encontrar en ti la paz que el mundo no puede ofrecernos y a experimentar el gozo verdadero que nace de servirte. Padre, te pedimos que nos moldees, que transformes nuestras rutinas, nuestras conversaciones y nuestros corazones, para que todo en nosotros refleje tu amor. Y sabes, si estás aquí esta mañana y has llegado a este lugar sin una relación personal con Jesús, yo quiero decirte que Jesús vino a servirte. Y a veces escuchamos hablar de Jesús como un gran maestro, un profeta, un ejemplo moral. Pero lo más maravilloso de Él es que vino con un corazón de siervo. No vino a ser servido, vino a servirnos, a ti y a mí. Y lo vino a hacer de la manera más profunda y de la manera más amorosa posible. Y la forma en que Jesús nos sirvió fue tomando a personas como nosotros, que vivíamos lejos de Dios, que muchas veces nos rebelamos contra Él o simplemente lo ignoramos. Y la realidad es que éramos enemigos de Dios por nuestras acciones, por nuestros pensamientos, por nuestras decisiones malas. Pero Cristo vino a reconciliarnos con Dios. Y lo hizo cargando en sí mismo el castigo que nosotros merecíamos por todos los pecados. Y Jesús fue clavado en una cruz y murió en nuestro lugar. Y al tercer día resucitó entre los muertos, venciendo al pecado y a la muerte para siempre. Y esa es la buena noticia del Evangelio. Que no importa cuán lejos te hayas desviado o qué tan oscura haya llegado a ser tu vida, Jesús vino a buscarte, a perdonarte, a rescatarte y a darte una nueva vida. Y si hoy estás aquí y aún no conoces personalmente a Jesús, yo quiero invitarte a dar ese paso de fe. No se trata de religión, no se trata de ritos, sino de una relación personal con Dios. Y puedes comenzar ahora mismo con una sencilla oración dicha desde tu corazón. Ahí donde estás, dile quedito, dile: Señor Jesús, reconozco que te necesito. Te pido que vengas a mi vida hoy. Perdóname por mis pecados. Límpiame de todo lo que me separa de ti. Hoy te recibo como mi Señor y Salvador. Enséñame a seguirte y a vivir la vida nueva que tú me das. Amén.